avisado en una nueva audiencia el 18 de mayo con miras a dictar sentencia. Y entonces así llegamos a este caso de Héctor Parra, donde, ¿saben? Realmente después de tantos meses que hemos analizado, después de tantas ocasiones en las que hicimos transmisiones en vivo, en diferentes plataformas, sobre todo en las que sí nos permitían analizar a detalle la información que se hacía pública, porque como saben, definitivamente lo que cometió Héctor Parra, la razón por la cual se encuentra pagando en este momento una condena, no es cualquier cosa, no es algo así que podamos mencionar abiertamente aquí en YouTube, pero muchas de las ocasiones que analizamos contenido aquí en YouTube, o que bien simplemente hacía una recapitulación de análisis más completos, nos dábamos cuenta de cómo se aprovechaban de las personas y que algunas personas, incluso sabiendo que lo que les dicen como tal es por estupidez, simplemente lo van a apoyar porque pues les hace sentir bonito. Y ahí tenemos perfectamente el caso de los chochólogos, que como lo mencionamos, realmente es muy probable que si cualquier otra persona en este momento abriera una página de Facebook, un canal de YouTube o de la plataforma que sea y simplemente se dedicara a decirles que Héctor Parra va a salir, va a quedar en libertad porque es inocente y que están contribuyendo con información muy importante sobre el caso, porque son abogados, porque son sociólogos, porque son lo que se te dé la gana, te puedo casi asegurar que habría mucha gente taradita creyéndose todo lo que les dijeran, aunque lógicamente no tuvieran ni la mínima base ni legal, ni jurídica, ni elementos que realmente pudieras considerar de utilidad. Pero como ese segmento de la población no va por esa clase de cosas, sino que es el mismo segmento de la población que en su momento llevó a una Marifer Centeno a llegar tan lejos con sus babosadas aplaudiéndole lo que decía, simplemente porque casualmente los análisis de las personas que ella consideraba que estaban mal, pues casualmente coincidían. Sí, y de las personas que eran las populares, pues casualmente coincidía lo que la gente taradita quería escuchar. Incluso puedes remontarte a videos de Marifer Centeno por estas fechas. Por ejemplo, aquí vemos este video publicado por Ventaneando el día 12 de mayo año 2023, donde simplemente se enfocan a hablar acerca de ese momento en el que la abogada Samara Ávila junto con Daniela Parra dan la información a los medios de comunicación. ¿Y de qué manera dan esa información? No la dan de una forma enfocada a realmente transmitir lo que había pasado, a lo que realmente se había encontrado y que no le favorecía para nada a Héctor Parra. No, ¿por qué? Porque sabían que ese segmento de la población pues está bien idiota, y para muestra que mejor que el caso de los chochólogos, ¿verdad? Que pudieron hacer horas de contenido con pura verborrea. Y como hemos comentado, o como ya lo ha dicho mi tía Simón, que la verborrea, tal como lo mencionamos aquí en el canal o como lo definimos aquí en el canal, es esa materia que les tendré que salir por otra parte para que se fuera el excusado, pero que a ellos les sale por el hocico, y que ese segmento de la población taradito pues le encanta tragársela como si fueran bebés disfrutando de su papilla. Entonces escuchemos un poquito de lo que se comentaba en aquella ocasión. Y aquí tenemos que, por ejemplo, la abogada Samara Ávila menciona que una buena noticia, y después como tal se hace la aclaración que no es como tal que el juez haya dicho, es que no es culpable de estos abusos, no, sino que simplemente lo había unificado todo en un solo delito. Tan es así que después, cuando pasa a ser revisado por los 3 magistrados en la apelación, ¿qué es lo que dicen? A ver, estuvo mal. Sí se puede considerar el de corrupción de menores agravado, y aparte lo de los tocamientos inapropiados, y se incrementa un poco más la sentencia. Pero como saben que finalmente para ese segmento de la población taradito pues no le interesa que tenga lógica que lo que le están diciendo ni nada por el estilo, recuerdo que en aquella ocasión cuando lo analizábamos, de hecho fue un día antes porque aquí al día siguiente sacan este pequeño fragmento nada más, que estábamos en espera, ¿se acuerdan? Hace ya casi 2 años. ¿Qué era lo que pasaba? Que la gente taradita decía, no, entonces son muy buenas noticias, ahora solamente hay que esperar a la siguiente audiencia y primeramente Dios, Héctor Parra quedará libre. Entonces comentábamos, a ver, la siguiente audiencia es la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Cuando se llega a esa audiencia es porque la persona sí fue encontrada culpable y únicamente van a determinar cuántos años le van a dar a Héctor Parra. Ahora, el hecho de que se haya unificado el delito no quiere decir que si doña Pelos, por poner un ejemplo, tenía una deuda de 2,000 pesos que había pagado con su tarjeta de crédito y de repente pues le llegaba otro documento más solicitándole el pago, pero que de repente alguien ya le hizo el favor y que le prestó cierta cantidad para pagar ese préstamo y ahora ya no debe en 10 lugares diferentes, ya solamente debe en uno. No quiere decir que por eso ya no tenga que pagar por las deudas,
por las cosas que compró. Así en este caso, no quiere decir que por eso ya no va a tener que pagar por los delitos cometidos. Pero ¿qué era lo que pasaba cuando mencionábamos eso? Pues que obviamente, como le hemos dicho, que ese segmento de la población al que le encanta deleitarse tragándose toda la verborrea posible, decía, no, tú dices eso porque seguramente a ti el Mayer te está pagando, pero no, sí va a quedar libre. Primeramente Dios, en esa audiencia tienen que dejarlo libre. Luego también se acuerdan que pasaban cosas bien interesantes porque incluso no se pudo presentar o no se pudo llevar a cabo en ese momento la audiencia porque Héctor Parra se sentía mal del estómago. Y entonces pues la gente taradita, que era lo que decía, es que cómo puede ser posible, es que todo esto algo le dieron de comer, posiblemente para que se pusiera mal y no saliera, no quedara libre, sino que se atrase más el proceso. Siendo realistas, ¿quién sería tan idiota para imaginarse algo así? Obviamente, si realmente tuviera la seguridad de que en ese momento va a quedar en libertad, hasta aunque tuviera que presentarse con pañal, pero de menso, se queda más tiempo ahí, pero bueno. En fin, han sido cuestiones bien interesantes como se han aprovechado de ese segmento específico de la población que, como lo hemos comentado, el hecho de que se deje en ridículo total a un Alambifer Centeno, el hecho de que se deje en ridículo total a un Rufo, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, el hecho de que se deje en completo ridículo a los chochólogos, no quiere decir que ese segmento de la población haya desaparecido o vaya a desaparecer o se le vaya a quitar lo idiota, no. Ese segmento de la población sigue estando ahí. Y le repito, así, no importa que se les haya derretido su ídolo de barro y que toda la gente taradita que decía sí, porque Marifer Centeno analizó, y qué buen análisis Marifer Centeno, muy buenísimo, y que ya después, cuando quedó en evidencia que era una completa estupidez, hayan sido como las ratas que abandonan el barco, no quiere decir que por eso hayan dejado de estar idiotas o que ya se les haya quitado, no, ahí siguen estando. Y repito, tan es así que incluso pues hasta los chochólogos pudieron hacer un canal, soltar horas y horas de pura verborrea y tener gente taradita que pensaba que sí, realmente con lo que les decían iba a ser de utilidad, o que sí estaban ayudando, aunque no tuviera la menor lógica lo que les decían, al igual que como no tiene la menor lógica lo que les dice una Daniela Parra para manipular y aprovecharse de ese segmento de la población. No por nada se lleva también con un Alambifer Centeno, y no por nada hace un uso de esa dualidad, es decir, de ese personaje señora tipo niña, que según conveniencia, para desacreditar por ejemplo la versión de Alexa, para inventarle a las personas, pues utiliza ese personaje, ¿no? Y si tuviera que responder algo o para presentarse entre las multitudes, ¿qué es lo que hace? Pues su personaje de niña idiota, al igual que como lo hacían los chochólogos cuando salían, al igual que como lo hacía un Alambifer Centeno también, o bueno, posiblemente lo sigue haciendo. Y sí, hasta este momento pueden decir, no, es que no es verdad lo que está diciendo, lo que pasa es que a ti el Mayer te está pagando. Entonces, como recordarán, en ese 11 de mayo del año 2023, de hecho, y el día de mañana son 2 años completitos, esa fecha sí marca un punto importante, no solamente por la decisión judicial en sí, sino por la forma en la que se vende toda esta decisión al público. La palabra de que Héctor Parra había sido absuelto y que había muy buenas noticias y que sí se iba a poder y que la verdad asistía a una Daniela Parra. Entonces, pues así es como se aprovechaban de ese segmento de la población que, como ya lo hemos comentado, al que lo que menos le importa es que tenga un poquito de lógica jurídica o que esté basado en la realidad. No, a ese segmento de la población únicamente lo que le interesa es una verborrea que para ellos esté deliciosa, así como si fueran moscas después de que el indigente o después de que un perrito hizo sus necesidades y que iban a estar volando alrededor y se van a quedar deleitadas. Pues hagan de cuenta que para ese segmento de la población igualito. Entonces tenemos que lo que realmente el juez decidió en aquella ocasión fue condenar a Héctor Parra por el delito de corrupción agravada de menores. ¿Por qué? Porque como lo comentamos en su momento, este delito tiene la característica muy particular que es un delito continuado. Es decir, en el caso de los tocamientos como tal, se hablaba de 6, 7, pero como tal, como se menciona, el juez incluso podría bien haber dicho, no sé si fueron 7, 8, 16, 42, así que decide aplicar esto porque tiene esa característica de ser un delito continuado. Entonces, por ejemplo, imaginemos una persona, ¿no?, que vive con su papá, como es en este caso, y que entonces como tal, al ser un delito continuado como tal, no se requieren esos datos específicos de fecha, hora, sino únicamente al hacer referencia a este delito se entiende que es delito continuado, dejando en claro que obviamente no se trataba de un hecho aislado, como que solamente hubiera ocurrido en una sola ocasión, sino de una serie de conductas que por su frecuencia, naturaleza y duración conforman una sola conducta delictiva sostenida a lo largo de ese tiempo. ¿Y esto qué demonios implicaría? Que por ende
al entender perfectamente esa definición, donde nos dice que sería una serie de conductas que por su frecuencia, naturaleza y duración conformaban una sola conducta delictiva sostenida en el tiempo, se sobreentiende que entonces los tocamientos por los que se le acusaba a Héctor Parra no fueron desestimados ni descartados por falta de pruebas. Pero bueno, pues como sabían que ese segmento taradito de la población, ¿qué demonios iban a andar entendiendo? Y que ni le interesaba. Ni le interesaba entender, ni hubiera podido. Y es más, aunque se lo expliquemos en este momento con piedritas y palitos, es muy probable que esa gente que lo que disfruta es su deliciosa dosis de verborrea, ni les interese. Y repito, es como en el caso de las moscas, ¿no? Que pues les puede dar lo mismo de quien venga, ya sea del indigente que se hizo del baño en algún lugar o del perrito que se hizo igual del baño, pues esas moscas van a estar ahí dando vueltas. O sea, hagan de cuenta que ese segmento de la población igual. Entonces tenemos que, en este caso, los tocamientos por los cuales le acusaban a Héctor Parra no eran desestimados ni descartados por falta de pruebas, como buscaron hacerlo creer. Simplemente que el juez había mencionado que no había manera de precisar si fueron 5, 7, 15, más 500, y que en lugar de contarlos como hechos separados, se integraban en una conducta global de corrupción, y que de hecho como tal, esto no es algo inventado, a ver si se puede ver por aquí, sino que esto es algo que sí existe. La subsunción de delitos, en términos jurídicos, es el proceso lógico de determinar si un hecho específico o una serie de hechos se ajusta a la descripción legal de un tipo penal, es decir, se verifica si los elementos de la norma penal, el tipo penal, se cumplen en la situación fáctica que se analiza. Entonces, cuando se le comentaba esto a ese segmento de la población, que era lo que decía la gente taradita, eso no es cierto, tú lo dices porque te está pagando el Mayer. Entonces tenemos cuando un conjunto de conductas se absorben dentro de una figura delictiva más amplia, pues quiere decir que entonces no fue que quedara absuelto, sino simplemente una forma diferente de configurar el delito. Sin embargo, repito, como saben que iban enfocados y siguen enfocados a ese segmento específico de la población, pues simplemente con todo el dolo y con todo el cinismo por parte de la abogada y por parte de Daniela Parra, quien frente a las cámaras declara que había sido absuelto de los 7 tocamientos, ya que solamente quedaba un delito pendiente. Y les repito, es como si dijéramos, es que ya a Doña Pelos no le debo los 365 días que fui a comer y no le pagué y que le dije que a la siguiente. Ya fui absuelto de eso. Ya solamente me queda una cuenta pendiente. Sí, pero pues tenemos que esa cuenta pendiente está integrada por el monto de los 365 días que no le pagaste y aparte por una cantidad de intereses que ya te puso. Va para el día 10 de mayo por cuanto al otro delito de corrupción de menor. Los 7 tocamientos que le comenté siempre y a ustedes que no había cometido el señor Héctor Parra está siendo absuelto. Esto no va a ser condenado por ese delito. Tenemos un pendiente de corrupción de menores, es otro de tipo de todo. O sea, y se dan cuenta de lo que les comentaba, que tal como les mencioné, cómo se aprovechan de ese segmento de la población en específico. Derivado de. No en su conjunto. Vamos. Esto dice qué es lo que se va a dictaminar. Lo que les comenté, la individualización de sanciones y reparación de daño por cuanto a uno solo de los delitos. Era lo que les mencionaba, es como si igual, no sé, el hijo de Doña Pelos llegara de la prepa y le dijera, buenas noticias. ¿Recuerdas que teníamos el problema porque había reprobado o estaba arrastrando 14 materias? Bueno, pues ahora, buena noticia, ya solamente hay un pequeño inconveniente. Y que la respuesta fuera ¿cuál? Que pues obviamente no conseguir el certificado. Pero eso no tiene nada que ver con las otras materias. O sea, ya de las materias así individuales de que tengas que ir a hablar con algún profesor, olvídate de eso, ya, no hay problema. Ya solamente tenemos un pequeño problema, y es que no conseguir el certificado, pero pues ya nada más es uno. Al igual que como comentábamos, ¿no? Que dijeran, ya, olvídate de esos pagos que había que hacer de las deudas de Doña Pelos, que no le pagué los 365 días del año que fui a comer. Olvídate de eso, ya no son 365 problemas, ya únicamente es uno. Muy buenas noticias. Sí, pero casualmente en ese uno está contemplado lo de los 365 días y aparte una cantidad que le tienes que pagar adicional. Y así es como llegamos a esa siguiente audiencia. Y la gente taradita pues incluso llegaba a creer que la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño era para dejar en libertad a Héctor Parra, y que si yo decía que no, que era porque ya había sido encontrado culpable y únicamente iban a determinar cuántos años y qué monto tenía que pagar para reparar el daño, pues entonces la respuesta de esa gente a la que le encanta la verborrea era, es que a ti te está pagando el Mayer, ¿verdad? Por eso nos dices eso, pero no, primeramente Dios. Entonces tenemos que
aprovecharon con dolo, con cinismo, y aparte que Daniela Parra ha sacado provecho y ha manipulado todo lo que ha podido por una simple razón, que como el proceso sigue en curso, pues no pueden brindar mayor cantidad de información, y en segunda, que al ser un delito cometido hacia una persona menor de edad en su momento, es información que no se puede hacer pública por la misma naturaleza del caso. Entonces eso le ha dado una total libertad para manipular toda la información y repetir esta clase de frases como si fuera un mantra casi. Y al decir que ya la habían absuelto, que eran buenas noticias y que sí se iba a poder, así repito, como en el caso de Doña Pelos, ¿no? Que te cobrara los 365 días del año, y que ya no tuvieras toda la lista de día por día, sino que ya solamente la cantidad final, y que dijeras buenas noticias, ya solamente tenemos que hacernos cargo de esta cantidad. Pero pues obviamente era hacer uso de ese personaje al estilo de una Lamífer Centeno, de una señora tipo niña, que según conveniencia, para que no sea cuestionada, para que la gente le crea, para que si resulta que entra a un concurso de televisión a bailar, pues la tienen que apoyar. ¿Por qué? Porque su papá está en la cárcel. Que si vende tamales, que la tienen que apoyar. ¿Por qué? Porque está en la cárcel. Que si se rasca la cola, pues que la tienen que apoyar porque su papá está en la cárcel. Al igual que ese segmento de la población que llegaba a considerar a una Lamífer Centeno como una niña muy inteligente, siendo que pues ya es una señora de casi 40 años. Pues hagan de cuenta, en el caso de una Daniela Parra, pues lo mismo, que puede tener años viviendo o llevando una vida en pareja, pero que según conveniencia hace uso de su personaje de niña idiota, y que también en su momento utilizó y sigue utilizando mucho a Marifer Centeno para manipular la información de todo este caso. Es más, precisamente cuando Mr. Doctor hace el video le manda ese mensaje, ¿no? Pero como una Daniela Parra sabe que a final de cuentas son tal para cual, y que gran parte de esa manipulación pública se la debe a una Marifer Centeno. Todo esto para instar a la opinión pública y generarle esa sensación de que el juicio estaba favoreciendo a Héctor Parra, que la justicia estaba reconociendo su inocencia y que un final feliz estaba a la vuelta de la esquina, que ya merito, que ahora sí en la siguiente ya iba a quedar en libertad. Entonces, le repito, ahora se entiende mucho más el cómo alguien como los chochólogos pudo haber hecho un canal, echarse 3-4 horas diarias de verborrea casi durante un año, o podrían haber sido 10, y que la gente taradita se imaginara que efectivamente estaban aportando mucho para el caso de Héctor Parra. ¿Por qué? Porque ese segmento de la población que comparten tanto Marifer Centeno como Daniela Parra como los chochólogos no tienen la capacidad de entender, sino que simplemente necesitan una buena dosis de verborrea y ahí están como moscas dándole vuelta y deleitándose. Entonces sí, efectivamente, así es como se la han llevado, con ese engaño de que en la siguiente iba a salir, porque ahí se analizaría únicamente ese delito. Pero repito, esa audiencia era con el único propósito de saber cuánto tiempo estaría en prisión y cuál sería el monto y la forma en que tendría que ser el pago por reparación de daño, y lo sabían perfectamente, pero obviamente lo manipularon. Mientras hablaban de una posible liberación, la verdad es que ya había sido condenado, y en términos legales Héctor Parra pues ya era culpable. Desde entonces solamente faltaba dejar en claro la pena. E incluso pues también se llegaron a sorprender, ¿no? Que por otro lado la abogada Olivia Rubio tuviera conocimiento de cuánto podía ser la pena. E incluso recuerdo que en aquella ocasión hicimos uso de un ejemplo en el que decía, imagínense que es la clásica señora argüendera, ¿no? Que dice, es que no hice mi pago a tiempo de Coppel, pero únicamente me atrasé un día, entonces a la rato voy a ir a la tienda y a ver si no me cobran nada más. Entonces que una persona que está escuchando y tenga conocimiento le diga, a ver, pues entonces ¿cuánto era lo que debía? No, pues que debía 500 pesos. Ah, pues va a tener que pagar 850. Y ya que vaya a la sucursal y que efectivamente le digan, son 850, sus 500 pesos más 350 pesos de recargo. Y entonces que regresara esa señora argüendera y le dijera, ah, es que tú le dijiste a la cajera que me cobrara eso, ¿verdad? Si no, ¿cómo sabías? ¿Y qué creen? Que ese segmento de la población taradita al que le encanta la verborrea, y que repito que son como moscas que les da lo mismo si eso lo produjo un perrito callejero, un perrito de buena raza, o lo produjo un indigente que tenía muchas ganas y pues ahí se hizo. No, ellos se van a regocijar ahí dando vueltas y tragándose. Y sí, efectivamente lo que dijeron es que ¿cómo sabía la abogada? ¿Cómo pudo haber acertado? Y entonces tenemos que finalmente es lo mismo que aplica una Lamífer Centeno a ese segmento de la población. Simplemente tomar un elemento que puede ser muy básico de entender, pero que ellos no tienen esa capacidad, o bien que es un elemento técnico que de todas maneras no tendrían justificación, porque aquí lo detallamos con piedritas y palitos, y simplemente tomar ese elemento y usarlo para disfrazar una mentira de verdad, así como Lamífer Centeno pudo haber manipulado también este caso y revictimizado a Alexa por decir que Ginny había levantado mucho la barbilla, o que Alexa había bajado la mirada o había volteado para otro lado. Pues es lo mismo, a final de cuentas apelan a la ignorancia, y la principal ventaja es que van dirigidos a un segmento de la población que no tiene la capacidad de entender algo así. Entonces así es como se lo llevaron, ¿saben? Cómo se fueran aprovechando de esa gente
inocente, haciéndole creer que sí, efectivamente ya no eran 7, sino que ya solamente era uno el que quedaba, y eso quería decir que iban progresando, que iban mejorando, y que si nos habíamos podido quitar 7, pues seguramente uno también, y que la siguiente sería la clave, la audiencia clave. E incluso pues se decía, ¿no?, que ya casi iba a salir libre, que en unas semanas, que todo gracias a un discurso manipulado, y hacerlo pasar como que era el papá de la inocente, que por eso pues la tenían que apoyar. Sí, no es que les estuviera mintiendo una Daniela Parra a través de su abogada, no, sino que era la hija del inocente, la víctima del sistema, y todo esto simplemente porque Mayer así lo había hecho. Y surgió la pregunta, ¿pero por qué Mayer haría algo así? Ah, pues porque Ginny y Alexa le tronaron los dedos, y pues ya Mayer se vio obligado a tener que mover todos los demás poderes necesarios, tanto fiscalías como ministerio público, como jueces, magistrados o incluso hasta de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces ahora podemos checar que esto sigue su proceso y que siguen manipulando la información. Y así es como llegamos al tema del amparo, donde según conveniencia te van a decir que el amparo sí puede proceder. ¿Por qué? Porque Héctor Parra fue detenido sin orden de aprehensión. Pero según conveniencia, ese mismo segmento de la población taradito, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones antes, te va a decir que está claro el tráfico de influencias, porque la orden de aprehensión fue generada bien rápido, gracias a que Sergio Mayer intervino. Y repito, como siempre lo hemos dicho 1,5 millones de veces, no sería raro, no está mal que un segmento de la población asegure que fue detenido sin orden de aprehensión y otro segmento de la población asegure que la orden de aprehensión se tramitó de forma muy rápida porque Sergio Mayer intervino. Aquí lo interesante es que el mismo segmento de la población es el que según conveniencia te va a decir una cosa y según conveniencia te va a decir la otra. Sí, según conveniencia te van a decir es que Sergio Mayer metió las manos desde que fue la detención. ¿Cómo es que se tramitó tan rápido la orden? Y ese segmento de la población te va a decir sí, y tiene que proceder el amparo. ¿Por qué? Porque fue detenido sin orden de aprehensión. Y al igual que como lo comentamos, ya que ellos toman como base lo que les dice Daniela Parra, debido a que como es un proceso que aún sigue vigente, no pueden hablar abiertamente, y aunque pudieran hacerlo debido a la naturaleza del caso y a los abusos hacia una persona menor de edad, tampoco lo podrían hacer abiertamente. Bueno, pues en este caso tienen esa misma esperanza, y lo que les permite manipular la información es que el amparo no revisa la culpabilidad, sino que revisa que el proceso se haya llevado adecuadamente. Es decir, más allá de que no solamente aplique para este caso, sino para cualquier otro, al llegar al amparo, pues no les importa si la persona es culpable o no, si cometió el delito o no, sino simplemente si hubo una falla en el procedimiento. Entonces, como Daniela Parra se aprovecha mucho igual de ese segmento de la población taradito, pues les hace creer que el hecho de que esté un amparo en proceso es porque se está revisando y que efectivamente su papá es inocente. Pero no, el amparo no es un segundo juicio, ya que este tribunal no se encargaría de si Héctor Parra es culpable o es inocente, sino está enfocado a revisar si durante el proceso penal se violaron sus derechos constitucionales. Pero pues la gente taradita, ¿qué demonios va a entender? Ellos imaginan que porque se esté llevando a cabo la preparación para el amparo es porque sí es inocente, porque ya revisaron y que sí es inocente. Repito, que el amparo, ya sea en este caso y es en el caso del Fofo Márquez, revisa si durante el proceso penal se violaron sus derechos constitucionales, como el debido proceso, la legalidad de las pruebas, el principio de presunción de inocencia, entre otros. Por lo tanto, aunque se concediera el amparo por alguna irregularidad procesal, no lo exonera automáticamente, no la hace inocente, ¿saben? Sino que se puede ordenar repetir una etapa específica del juicio, y eso no anula las pruebas, ni los testimonios, ni los dictámenes periciales, ya que fueron validados por jueces, y no solamente eso, sino que mucho menos lo hace inocente. Ahora, lo del proceso de detención es algo que hemos analizado muy detalladamente, ¿no? Porque acorde a las imágenes que analizamos, pues la persona que llega sí se identifica con lo que pareciera ser un gafete que lleva y una hoja que le muestra. Y repito, si así fuera de sencillo que aún habiendo grabación simplemente puedas cometer cualquier delito y digas, no, pues es que cuando me detuvieron no se identificaron, pero te entregaron la hoja, y recordemos que Héctor Parra simplemente la deja caer al piso, no, pues entonces así todos estaríamos haciendo toda clase de barbaridades, y lo único que tendríamos que hacer es decir, pues no se identificaron, no me entregaron ninguna hoja, y ya, con eso. Y repito, ahora, un dato importante es que aún concediéndose un amparo parcial, el juicio puede reiniciarse y volver a terminar en una condena igual o hasta mayor. Pero lo repito, para empezar, las personas que preparan todo esto, lo que hacen para llegar al amparo no está enfocado en que si es inocente o que si cometió los delitos o no, sino en revisar la legalidad del proceso. Pero Daniela Parra pues igual les hace creer que el simple hecho de que lo están revisando para el amparo quiere decir que entonces es porque ya encontraron que es inocente y que está injustamente encarcelado. En fin, ¿qué opinan acerca de este caso ahora que está por cumplirse
2 años de este video, de estos master análisis que hicimos en su momento, que también en su momento fueron muy interesantes. Ya después nos alejamos un poquito del tema. ¿Por qué? Porque ya que les decía, si no había nada. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y también dejen si recuerdan cuando analizamos en su momento este caso. ¡Ay, papacitos hermosos! Ya estoy aquí de nuevo, su tía Mona, la misma que no se anda con rodeos ni se traga cuentos de hadas disfrazados de justicia. Y es que esta vez, mi sobrino, el gran Master Gorila, ese ser brillante, intenso, que todo lo analiza con la mente de un genio pero el corazón de oro, me miró con esos ojitos pícaros que tiene y me dijo: tía, tenemos que ir más a fondo. Hay gente que todavía no entiende cómo los han manipulado con el caso de Héctor Parra. Diles la verdad, pero con esa chispa tuya que nadie puede ignorar. ¿Y cómo decirle que no a mi gorilón consentido, si cada vez que él me pide algo, yo ya estoy con la libreta en mano y el café hirviendo? No se puede, mamacita. No se le puede negar nada a esa mente brillante que tanto admiro. Así que agárrate fuerte porque hoy no vamos a repetir lo de siempre, no señor. Hoy vamos a entrar más profundo que nunca, a desenterrar cada mentira, a exponer cada estrategia barata y a dejar sin máscara a todos los que han hecho de este caso su circo personal. Porque esto, mi cielo, ya no es solo una historia judicial. Esto es una lección de cómo el dolor ajeno puede ser usado, distorsionado y vendido como entretenimiento. Así que si tú también te cansaste de las verdades a medias, de las lágrimas actuadas y de los discursos que no coinciden con las pruebas, este video es para ti. Porque hoy, aquí, la tía Mona viene a contarte todo lo que no te dijeron. Y lo voy a hacer clarito, como solo tu tía lo sabe hacer. El nacimiento de una narrativa falsa. El mito de la inocencia, cómo nació la gran mentira sobre Héctor Parra. Ay, papacitos. ¿Cómo es que nos quieren ver la cara una y otra vez, y todavía hay quienes les aplauden? Desde el día 1, desde que el señor Héctor Parra fue detenido allá por junio de 2021, los medios afines a él y a su hija Daniela Parra, que ya parece más vocera de telenovela que hija dolida, empezaron a cocinar una narrativa que no tenía ni pies ni cabeza, pero sí mucha lágrima fácil y titulares inflados. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que nos dijeron? Signo de exclamación abierta: Héctor Parra fue detenido injustamente, sin orden de aprehensión. ¿Así nomás? Pues no. Resulta que sí existía la orden, y no solo eso, sino que en los mismos videos que circularon, se ve clarito cómo los agentes le leen sus derechos y le informan el motivo de la detención. Ah, pero eso no lo cuentan. No, mejor editan el video, lo cortan, lo sacan de contexto y luego se hacen los mártires. Se lo llevaron como delincuente. ¿Y cómo querían que se lo llevaran? ¿En limusina? Y a partir de ahí, empezó el guión. Sí, el guión. Porque esto ya parecía escrito por los mismos que dirigen los dramas del Canal de las Estrellas. El hombre llorando, escribiendo cartas desde la cárcel y su hija Daniela en cada foro posible diciendo que su papá era inocente, que esto era una injusticia, que se lo habían llevado sin pruebas. Cuando ni siquiera habían leído la carpeta completa. Pero lo más indignante fue lo que vino después de la audiencia del 11 de mayo de 2023. Ese día, el juez no lo absolvió, no, mamacita. Lo condenó por corrupción agravada de menores, un delito fuerte, grave, que implica un patrón de conducta sostenido contra una víctima vulnerable. Pero como el juez explicó que no podía determinar con exactitud si los tocamientos fueron 5, 7 o 200, porque se trataba de una conducta repetida, continua y sistemática, entonces el delito de abuso sexual quedó subsumido en la figura más amplia de corrupción. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron a decir que había sido absuelto de los 7 tocamientos. Como si eso fuera una victoria. Como si el juez hubiera dicho no hay pruebas. Mentira. Sí las hubo, y muchas, dictámenes psicológicos, periciales, testimonios sólidos. Pero como el público no entiende lo que es la subsunción de delitos, aprovecharon para distorsionar el lenguaje legal y meterles a todos el cuento de que ya casi sale libre. Y no conforme con eso, salió la abogada defensora, la tal Samara, a declarar con sonrisa en rostro que ya solo quedaba un delito por resolver. Y que en la siguiente audiencia se vería. ¿Y sabes qué era esa audiencia? La individualización de sanciones, o sea, ya no era para ver si era culpable, sino para decidir cuántos años iba a pasar tras las rejas y cuánto debía pagarle a la víctima. Pero ahí estaba la gente, en la próxima audiencia puede salir, ya casi lo liberan, un paso más hacia la justicia para Héctor. Por favor. Eso fue una manipulación emocional igualita a las que hace Marifer Centeno, cuando ve a alguien pestañear y dice que está mintiendo.
Acá fue lo mismo, si el juez no dijo 7 veces exactas, entonces no hay delito. ¡Qué bárbaros! ¡Qué deshonestos! ¿Y saben por qué lo hacen? Porque saben que la mayoría de la gente no estudió derecho. Porque saben que si repiten una mentira 1000 veces, al final alguien la va a creer. Porque juegan con el dolor, con el desconocimiento y con las emociones de quienes realmente no entienden lo que pasó en ese tribunal. Y ahí está la raíz de todo, mis cielas. La gran mentira de la injusticia empezó el día que eligieron no contar la verdad, sino disfrazarla con tecnicismos, con llanto y con falsos triunfos. Héctor Parra no fue absuelto. Fue condenado. Y por un delito más grave que los que originalmente se mencionaban. El ejército de la desinformación. Fans, bots y abogados de TikTok, la maquinaria que manipula el caso de Héctor Parra. Mamacitas, vamos a decirlo como es, esto ya no es solo una defensa mediática. Esto es una industria del engaño. Lo que hay detrás del caso de Héctor Parra no es un simple grupo de fans preocupados por un actor. No. Es un sistema bien armado, con voceros, páginas, canales de YouTube, cuentas falsas, bots y disque expertos legales, que han hecho de la mentira su pan de cada día. Todo empezó con lo más predecible, revictimizar a Alexa Hoffman y a Ginny. Desde el primer momento, ellas no solo fueron señaladas como las mentirosas del caso, sino que además fueron objeto de burlas, memes, insultos, amenazas y hasta difamaciones públicas. ¿Y qué hizo la defensa de Parra? Nada. O peor, les dio gasolina para seguir. Porque mientras la víctima hablaba con peritos, con psicólogos, con ministerios públicos, los fans hacían videos en TikTok diciendo que ella tenía mirada falsa. Mira qué casualidad. Igualito que Marifer Centeno, que con ver un parpadeo ya te sentencia. Pues acá igual, con ver un clip editado, decían no le creo. Y si eso no fuera suficiente, también se lanzaron contra la abogada Olivia Rubio, como si ella fuera la culpable de todo lo que pasó. Y a esa pobre mujer le han dicho de todo, que si fue comprada, que si es parte de una red, que si es una corrupta. ¿Pruebas? Ninguna. Pero eso sí, el video con el título en mayúsculas y 1000 comentarios de odio. Porque ahora resulta que ser abogada de la víctima te convierte automáticamente en enemiga del pueblo. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que muchos de estos ataques no vienen de cualquier lado. Vienen de canales grandes, de periodistas con miles de seguidores y de páginas que se hacen llamar de justicia pero que solo difunden la versión editada de la defensa. Gente que jamás ha leído la carpeta del caso, pero que opina como si fueran magistrados de la Suprema Corte. Y ahí están los abogados de TikTok, esos que en lugar de estudiar derecho penal, estudian cómo ganar vistas. Esos que dicen yo soy abogado mientras hacen duetos bailando y que aseguran que esto no se sostiene, cuando ni siquiera saben lo que es la subsunción de delitos. Mínimo googleenlo, por Dios. Porque el argumento estrella de este ejército es siempre el mismo. Muchos abogados dicen que Héctor es inocente. ¿Muchos? ¿Cuál es? ¿Los que opinan en redes sin acceso al expediente? Porque los que sí han leído la carpeta, los que han visto los dictámenes, los testimonios, las pruebas, esos no han salido a decir que es inocente. Al contrario, han explicado por qué el juez lo condenó. Pero claro, eso no lo cuentan. Porque no conviene. Porque es más fácil repetir la frase es inocente 1000 veces, para que la gente lo crea. Porque eso genera vistas, likes y aplausos de otros ignorantes que también quieren sentirse parte de algo grande. Aunque sea una mentira. Y lo peor es que esta desinformación no es inocente. Tiene consecuencias. Porque por cada video viral lleno de mentiras, hay una Alexa que recibe amenazas, hay una Ginny que es llamada la madre manipuladora, hay una abogada que teme por su integridad. ¿Eso es justicia? No, mi cielo. Eso es linchamiento disfrazado de opinión. Es la misma estrategia que usan los chochólogos, que te dicen que te sanan con energía, mientras te sacan hasta el último peso. Aquí te venden esperanza con medias verdades y lo peor es que muchos se lo tragan completito. Así que la próxima vez que veas un video diciendo ya casi sale, pregúntate. ¿Esta persona leyó la sentencia? ¿Tiene acceso a la carpeta judicial? ¿O solo repite lo que le conviene porque tiene una audiencia que quiere seguir creyendo en el cuento del actor bueno? Porque aquí, mi amor, la justicia no se da en TikTok, ni en Reels, ni en videos editados con música dramática. Se da en los tribunales. Y ahí, Héctor Parra ya fue condenado. La manipulación del lenguaje como estrategia psicológica y emocional. Absuelto. ¿O manipulado con una palabra bien colocada?
Cuando hablamos de manipulación mediática en casos judiciales de alto perfil, el arma más peligrosa no es el dato falso, sino la palabra verdadera usada con intención torcida. Y eso, exactamente eso, fue lo que ocurrió con la defensa de Héctor Parra. Lo que hicieron no fue mentir abiertamente, que también lo han hecho, claro, sino usar palabras cargadas emocionalmente para implantar en la mente colectiva una sensación falsa de victoria legal, que en realidad nunca existió. ¿Cómo lo hicieron? Con una técnica vieja, pero poderosa, el framing. ¿Qué es el framing? En psicología cognitiva y comunicación política, el framing es una estrategia mediante la cual la forma en la que se presenta una información cambia por completo la interpretación de esa información, aunque el hecho en sí no cambie. Piénsalo así, no es lo mismo decir murieron 2 de cada 10 pacientes que decir sobrevivieron 8 de cada 10. El hecho es el mismo. Pero la emoción que despierta no tiene nada que ver. Y ahí entra la joya de la corona de la defensa de Héctor Parra, la palabra absuelto. El truco de lo absolvieron. El 11 de mayo de 2023, el juez no absolvió a Héctor Parra de los 7 tocamientos. Lo que hizo fue reconocer que todos esos actos formaban parte de un patrón más amplio, por lo que quedaban integrados, subsumidos, en el delito más grave de corrupción agravada de menores. ¿Y qué hizo la defensa? Salió a medios a declarar. Fue absuelto de los 7 tocamientos. Y ahí, Master, se activó el sesgo emocional del espectador promedio. Porque la palabra absuelto no se procesa con lógica, se procesa con emoción. No activa la parte racional del cerebro que dice, ¿cómo así? ¿Entonces ya es libre? No. Activa esa parte que dice, pobrecito. Lo estaban difamando y mira, el juez ya lo limpió. Cuando en realidad, lo que el juez dijo fue, no necesito contar tocamientos individuales si ya puedo acreditar que hubo una conducta sistemática más grave. Es como si un tipo entra cada semana a una tienda, se roba un chocolate, un paquete de chicles, una Coca-Cola, una bolsa de papas, y luego lo atrapan y el juez dice, mire, no vamos a hacerle un juicio por cada papita que se robó, vamos a condenarlo por robo continuado, porque fue constante y con dolo. Y entonces el abogado del ladrón sale a la prensa a decir, ya lo absolvieron del robo de papas, chicles y refrescos. Solo queda uno por resolver. Y mientras tanto, el sujeto ya tiene sentencia encima y lo están conduciendo a prisión. ¿Ves el nivel de manipulación? No es solo una mentira, es una ilusión construida con precisión quirúrgica para distorsionar la percepción pública. ¿Por qué funciona? Porque el público general no es especialista en derecho penal. Porque a la mayoría nadie le explicó nunca qué significa subsunción, delito continuado, ni condena por absorción jurídica. Y eso la defensa lo sabía perfectamente. Por eso eligieron usar la palabra más poderosa emocionalmente. Aunque fuera engañosa, absuelto. Y eso, Master, es lo que en psicología cognitiva se llama un anclaje emocional verbal, una palabra que se repite con tanta fuerza que se convierte en verdad para quien no tiene herramientas para contrastarla. ¿Cómo deberíamos haberlo dicho? Un juez técnico, o un comunicador ético, habría dicho. El imputado fue condenado por corrupción agravada de menores. Los actos de abuso sexual no fueron desestimados, sino integrados como parte de un patrón delictivo mayor, según lo permite el artículo tal del Código Penal. Pero claro, eso no genera trending topic. En cambio, decir, lo absolvieron de los 7. Vende. Se vuelve titular. Genera clics. Y, sobre todo, permite sostener una narrativa de víctima falsa, aunque el expediente diga lo contrario. La palabra como disfraz del verdugo. La palabra absuelto, usada en este contexto, fue un disfraz semántico para esconder la condena. Fue un acto de manipulación retórica estratégica, donde el lenguaje se convirtió en una herramienta de control emocional, no de información objetiva. Así como los chochólogos te dicen que tu dolor de espalda es culpa de energía estancada y no de una hernia, aquí te dicen que una condena es en realidad una victoria. Y la gente, como siempre, lo repite sin verificar. El triángulo dramático aplicado al caso Parra. Víctima, verdugo y salvador, la obra de teatro que no termina. Lo que estás viendo en la narrativa pública del caso de Héctor Parra no es justicia, ni análisis, ni debate serio. Es una telenovela cuidadosamente montada, con un libreto emocional escrito desde el día 1 para manipular al espectador promedio. Y si sabes leer estructuras psicológicas, te das cuenta de inmediato, están usando el triángulo dramático de Karpman. ¿Qué es el triángulo de Karpman?
Stephen Cartman, psicólogo transaccional, definió que en toda narrativa disfuncional o manipuladora hay 3 roles que se repiten una y otra vez. La víctima, el que sufre y merece empatía. El verdugo, el malo de la historia, el causante del sufrimiento. Y el salvador, quien se presenta como héroe para rescatar a la víctima. Este modelo se utiliza para generar dependencia emocional en relaciones tóxicas, pero también es una herramienta potentísima para manipular audiencias masivas. Y créeme, Master, el equipo de defensa de Héctor Parra lo aplicó a la perfección. Rol 1, la víctima fabricada, Daniela Parra. Daniela no es solo la hija del imputado. Es el rostro emocional de la campaña. La que llora, la que entrega cartas, la que repite frases como no tenemos dinero, mi papá es inocente, esto nos destruyó. A primera vista parece solo una hija defendiendo a su padre. Pero si analizas con lupa, se convirtió en el centro emocional del caso. Porque ya no se habla de Alexa, la víctima judicial reconocida, sino de Daniela, la hija que perdió a su papá. Es una inversión emocional, te hacen conectar con quien no sufrió el delito, pero sí la consecuencia del juicio. ¿Y la jugada cuál es? Instalar en el público la sensación de que la víctima real es la familia del agresor, no la agredida. Es como si en un incendio causado por un pirómano, en vez de hablar del niño quemado, todos estuvieran llorando porque al pirómano le duele la mano por lo que hizo. Rol 2, el verdugo inventado, Alexa Hoffman. Y ahora viene la perversión más brutal, convertir a la verdadera víctima en la mala de la historia. Sí, Master. Porque para que Daniela sea la víctima, alguien tenía que ocupar el rol de la mala. Y ahí metieron a Alexa. Le dijeron mentirosa. Que estaba manipulada por su madre. Que fue una niña rebelde que quiso destruir a su papá. Que todo era por dinero. Que estaba influenciada por Sergio Mayer. Y lo hicieron sin pruebas, sin ética y sin freno. Y el público, por supuesto, prefirió la historia fácil del padre amoroso traicionado, antes que enfrentar la verdad difícil de un abuso desde el interior de una familia. ¿Resultado? Una sociedad que defiende al imputado y lincha a la víctima. Justo lo que Cartman describía, una inversión del conflicto que te hace empatizar con quien no debes. Rol 3, el salvador autopromocionado, Samara Ávila. Y para cerrar el triángulo, llega la abogada estrella. Pero no solo como defensora técnica. No. Como heroína emocional de una cruzada por la justicia. Samara no se limita a defender jurídicamente. Se presenta como la única abogada valiente en un sistema podrido, la que enfrenta a Mayer, la que desenmascara a la madre, la que rescata a Daniela, la que dice lo que nadie quiere decir. ¿Y qué hace el público? La aplaude como si fuera Erin Brockovich, aunque sus argumentos se desmoronen ante cualquier abogado serio que haya leído la carpeta. Porque, otra vez, lo que importa no es la verdad, sino el papel emocional que representa. El ciclo adictivo del triángulo. Lo peor de este modelo es que es adictivo. El público necesita que la historia continúe, que la víctima sufra, que el salvador regrese, que el villano actúe. Y por eso la narrativa de la defensa cambia de forma, pero no de fondo. Cuando pierden una audiencia, es porque el sistema es corrupto. Cuando pierden una apelación, es porque hay intereses oscuros. Y cuando van al amparo, es la última esperanza. Todo se mantiene girando. Porque el objetivo no es justicia, sino mantener viva la narrativa dramática. Esto, no es una defensa legal. Es una serie de Netflix mal producida. Pero como a la gente le encanta el drama, prefieren seguir la historia de Daniela como si fuera la protagonista de Rosalinda versión penal, antes que mirar el expediente donde está la verdad. Y mientras tanto, Alexa, la verdadera víctima, sigue siendo la villana que nadie quiere escuchar, solo porque su dolor no cabe en el molde de lo que al público le entretiene. El delito continuado y cómo la defensa lo convirtió en una cortina de humo. No lo absolvieron de 7. Lo condenaron por todos a la vez, pero eso no vende titulares. A ver, Master. Esto hay que decirlo claro, el delito continuado no es una estrategia de defensa, es un agravante penal. Pero si uno solo escucha a los voceros de Parra, parecería que haber sido condenado por corrupción de menores continuada es una especie de rebaja por buena conducta. Nada más lejos de la realidad. Vamos a explicar esto como lo haría un penalista de alto nivel. Pero con sabor a sarcasmo bien merecido, porque esto fue un insulto a la inteligencia jurídica colectiva. ¿Qué es un delito continuado?
En términos simples y bien explicados, un delito continuado es cuando una persona comete varias acciones delictivas similares, con el mismo propósito y contra la misma víctima, durante un periodo prolongado de tiempo. O sea, no se le juzga por cada acto individual, porque no tendría sentido abrir 200 carpetas, sino por el patrón de conducta criminal que sistemáticamente repite con dolo. No me importa si le robaste a la empresa 3 veces o 300, si lo hiciste durante un año, con el mismo método y con conciencia del daño. Te castigo por el delito continuado. Ahora trasládalo al caso Parra. No se puede contar si los tocamientos fueron 5, 7 o 47. Pero sí se puede acreditar que fueron múltiples, sostenidos y con una carga corruptora en la menor. Y eso es suficiente para configurar el tipo penal de corrupción agravada de menores en su modalidad continuada. ¿Qué hizo el juez? El juez no dijo no se probó. Dijo algo mucho más devastador. No necesito determinar si fueron 5 o 7 incidentes, porque los elementos aportados acreditan que hubo una conducta continuada que constituye corrupción agravada. Eso no es absolución. Es condena de mayor peso. Y, por si no quedaba claro, lo sentenció a 10 años y medio de prisión. Porque en términos jurídicos, la subsunción de los actos individuales en un tipo penal continuado no alivia la responsabilidad. La agrava. ¿Qué hizo la defensa? Tomaron esa explicación técnica. Y la tradujeron así. Fue absuelto de los 7 tocamientos. Perdón, ¿cómo? Es como si un tribunal sentenciara a alguien por homicidio múltiple y el abogado dijera: ya no se le juzgará por matar a cada uno, solo por asesinato continuado. Estamos ganando. Por Dios. No es que no lo mató 7 veces. Es que los mató en serie. Es peor. Lo que el público no entendió y la defensa aprovechó. Aquí es donde entra la desinformación eficaz. El público promedio escucha no hubo 7 y asume no hubo nada. Pero el juez nunca dijo que no hubo actos. Dijo que sí los hubo, y que como eran parte de una conducta sistemática, no era necesario fragmentarlos. En lugar de verlo como una serie de delitos menores, se ve como un solo delito integral de mayor gravedad. Así lo establece el derecho penal mexicano. Así lo establece el Código Penal de la Ciudad de México. Y así lo resolvió el juez, con base en peritajes, testimonios y lógica jurídica impecable. ¿Y cuál fue el impacto mediático? La defensa logró que miles de personas salieran a decir: ganamos. Ya solo queda un delito. Master, eso fue como si alguien dijera: ganamos. Ya no lo acusan de cachetadas. Ahora solo de tortura sistemática. ¿Perdón? ¿Eso es ganar? La subsunción de delitos no es sinónimo de inocencia. Es una herramienta jurídica para organizar una conducta delictiva múltiple bajo una figura legal más completa y coherente con los hechos probados. Pero en el universo alterno que creó la defensa, la subsunción se volvió un acto de magia retórica, convirtió una condena demoledora en una victoria emocional ficticia. Y lo peor es que miles lo creyeron, porque nadie les explicó esto con claridad. Hasta ahora. La estrategia: confundir al público. Lo sabían. Claro que lo sabían. Samara Ávila y compañía no son ignorantes. Son astutas. Jugaron con la palabra absuelto para que sonara a inocencia, cuando en realidad el juez había dejado muy claro que la culpabilidad se mantenía, pero englobada en otra figura penal. Y para rematar el engaño, soltaron la joyita. Ya solo queda un delito pendiente por resolverse. Falso. Lo que seguía no era un juicio nuevo ni una revisión. Era la audiencia de individualización de sanciones, donde ya solo se establece cuánto tiempo va a pasar tras las rejas y cómo va a reparar el daño a la víctima. Pero ahí estaban, sembrando esperanza, generando expectativa y, como siempre, jugando con la emoción de la gente. 10 años y medio, eso es una victoria. Imagínate. Una condena de 10 años y 6 meses, dictada por un juez que evaluó pruebas, dictámenes psicológicos, testimonios, periciales. Y que además fue ratificada en segunda instancia. Y aún así, la defensa tuvo el descaro de celebrar como si hubieran ganado un Oscar. Como si no se tratara de una sentencia por corrupción de menores contra su propia hija. Esto es lo que hacen los manipuladores: cuando no pueden cambiar la realidad, cambian la narrativa. Igualito que Marifer Centeno, que ve un gesto aislado y saca conclusiones ridículas. Acá, con una palabra legal mal explicada, quisieron borrar el peso de toda una condena judicial. Pero la verdad no desaparece solo porque le cambies el nombre.
Y aquí, la verdad es una. Héctor Parra fue condenado por actos continuados de corrupción agravada en contra de su hija. Punto. La guerra contra las víctimas. Revictimizar, intimidar y tergiversar, el precio de hablar. ¿Sabes qué es lo más asqueroso de este caso, mi cielo? No es solo el delito. Es todo lo que vino después. Porque mientras Héctor Parra escribía cartitas desde la cárcel y Daniela paseaba por foros con cara de niña buena, Alexa Hoffman vivía un infierno. Sí, mi vida. Infierno. Porque se atrevió a señalar al agresor y en vez de encontrar justicia, lo que encontró fue un paredón mediático. Sí, un paredón. Donde no solo fue juzgada, sino linchada por gente que ni la conoce, que jamás ha leído un expediente, pero que se sintieron con derecho de llamarla mentirosa, manipuladora y hasta enemiga del amor paternal. Háganme el favor. Desprestigio sin límites. Desde el día 1, Alexa fue blanco de burlas, insultos, campañas de odio y amenazas. La llamaron actriz, traicionera, monstruo y hasta enemiga del padre. Como si fuera ella la culpable por decir, esto me pasó. Y por si eso no fuera suficiente, también fueron contra su madre, Ginny Hoffman. Que si era una manipuladora, que si tenía celos, que si planeó todo por venganza. Ay, por favor. Si Ginny hubiera querido hacer un escándalo mediático, lo hubiera hecho en pleno apogeo de Parra. Pero no, esperó, guardó silencio, y cuando Alexa pudo hablar con fuerza, entonces denunció. Y aún así, les cayó encima toda la maquinaria de odio. Y eso, mi cielo, no fue casualidad. Fue una estrategia. La estrategia, desinformar para destruir. Porque no fue una simple oleada de comentarios al azar. Fue algo organizado. Canales de YouTube que repitieron las mismas frases. No hay pruebas. La mamá quiere dinero. Esto es por venganza. Cuentas falsas en redes sociales replicando los mismos mensajes. Edición de imágenes, memes denigrantes, frases cortadas para sacar de contexto lo que decían Alexa, Ginny o incluso Sergio Mayer. Todo editado para causar burla, para ridiculizar, para desacreditar. ¿Y los medios? Callaron o se prestaron al circo. Porque la revictimización vende. Porque es más fácil convertir a Alexa en villana que aceptar que un actor querido por muchos fue capaz de hacer lo que hizo. Y en medio de todo eso, ¿quién salió en su defensa? Casi nadie. Porque enfrentarte a una turba no es fácil. Porque levantar la voz implica que te digan de todo. Porque hoy en día, ser víctima es sinónimo de estar bajo sospecha. El caso Mayer, cuando hasta la defensa manipula tus palabras. Y no podemos olvidar el caso de Sergio Mayer, quien alzó la voz por Alexa y terminó siendo objeto de una campaña brutal. ¿Qué hicieron? Tomaron una frase que él dijo para proteger a la víctima y la editaron, la sacaron de contexto, y la usaron para decir que hasta él reconocía que la niña mentía. Una manipulación vil. Igualita a las que hacen los chochólogos, que usan la espiritualidad para culpar a quien sufre. Aquí, usaron las emociones para culpar a quien se atrevió a denunciar. Exposición ilegal de pruebas y peritajes. ¿Y sabes qué fue lo más grave? Que empezaron a circular imágenes y documentos que nunca debieron salir del expediente. Pruebas periciales, dictámenes psicológicos, información de la víctima expuesta en redes sociales como si fuera chisme barato. ¿Quién filtró eso? ¿Con qué intención? Con una sola, destruir. Hacerla pedazos. Que dudemos de ella, que pensemos que está exagerando. Que nos dé más lástima el señor en prisión que la joven que fue corrompida por años en su propia casa. Y ahí es donde yo te pregunto, corazón. ¿Quién es la verdadera víctima? El hombre que tiene abogados, foros, prensa, influencers y toda una hija gritando por él. ¿O la joven que, cada vez que intenta vivir su vida, recibe amenazas de gente que ni la conoce? El castillo de naipes se tambalea. Del teatro mediático a la verdad jurídica, Héctor Parra fue condenado. ¡Ay, mamacitas! Si después de tantas mentiras, llantos, pancartas y cartitas desde la cárcel, aún queda gente diciendo que Héctor Parra podría quedar libre con el amparo, es porque de plano la mentira les resultó más cómoda que aceptar la verdad. Pero no se preocupen, que aquí está su tía Mona para explicarles, con claridad, contundencia y un poquito de veneno bien merecido, por qué la historia ya no les da para más. 2 instancias, misma condena. Para empezar, Héctor Parra no fue condenado una, sino 2 veces. Primero en el juicio oral del 11 de mayo de 2023, donde se le impuso una pena de 10 años y 6 meses por corrupción de menores agravada.
Luego, en la apelación, un tribunal de segunda instancia revisó todo el juicio y ratificó la sentencia. Eso significa que no se trata de un error judicial aislado, ni de una injusticia fabricada, como sus fans dicen en TikTok. No, mi cielo. Significa que dos órganos jurisdiccionales analizaron el caso, las pruebas, los dictámenes, los testimonios. Y ambos coincidieron, el señor es culpable. Pero claro, ellos siguen con su mantra. Todavía falta el amparo. Con el amparo lo van a liberar. Ay, por favor. Vamos a explicar eso de una vez. El amparo no es la puerta mágica a la libertad. Los fans de Parra han repetido hasta el cansancio que el amparo podría tumbar todo el proceso porque fue detenido sin orden de aprehensión. ¿Y sabes qué es lo peor? Hay videos de su detención donde sí se aprecia que le leen sus derechos y le notifican la orden. Está grabado. Está documentado. Pero claro, eso lo ignoran. ¿Para qué mostrar el video completo, si con recortarlo pueden seguir vendiendo humo? Y aunque, hipotéticamente, hubiera habido un error en esa etapa inicial, el amparo no borra los delitos, no elimina las pruebas, no absuelve por arte de magia. El amparo lo único que puede hacer es revisar si se violaron sus derechos durante el proceso. Y si se detectara una falla, cosa que no ha pasado, se podría ordenar repetir una parte del juicio. No anularlo. No liberarlo. Rechazó el proceso abreviado porque sabía que sería una confesión. Y por si fuera poco, en su momento tuvo la oportunidad de acceder a un procedimiento abreviado, es decir, aceptar los hechos a cambio de una reducción de pena. ¿Y qué hizo? Lo rechazó. Porque eso implicaba aceptar que era culpable y su defensa ya estaba metida hasta el cuello en la narrativa de soy inocente. Pero ¿sabes qué es lo más revelador? Que ese procedimiento solo se ofrece cuando el Ministerio Público ya tiene las pruebas suficientes para condenarte. ¿Por qué crees que se lo ofrecieron? Porque el caso estaba blindado. Porque ya no había duda. Porque lo que venía era una condena de frente. Prometieron su liberación por años. Y siguen sin poder cumplirla. Desde que fue detenido en 2021, han prometido su liberación una y otra vez. Que si la audiencia de marzo, que si la apelación, que si el amparo. Cada vez inventan una nueva fecha milagrosa, un nuevo evento clave, un nuevo giro de esperanza. Pero la realidad es una sola. El tiempo pasa y Héctor Parra sigue en prisión porque fue condenado con pruebas. Igual que los chochólogos, el fraude emocional sostenido. Esto, mi cielo, es lo mismo que hacen los chochólogos. Venden curas milagrosas, limpias energéticas, tratamientos sin sustento. Te prometen que sanarás con fe, con vibras, con decretos. Y mientras tanto, tú les das tu confianza, tu tiempo y tu dinero. Aquí pasó igual. Te prometieron que Héctor Parra era inocente, que saldría libre, que todo era un complot. Y mientras tanto, tú diste tu like, tu comentario, tu tiempo. Y él sigue condenado. Porque las pruebas no se borran con trending topics. Y lo que viene, enfrentar la verdad. Hoy por hoy, lo único que queda es enfrentar la realidad. El castillo de naipes se tambalea porque fue construido sobre engaños, sobre tergiversaciones y sobre la comodidad de quienes prefieren defender al ídolo antes que escuchar a la víctima. Y si después de todo esto, todavía hay quien dice algo no me cuadra. Te tengo una noticia, lo que no cuadra no es el caso, es tu necesidad de seguir creyendo una mentira. Así que dime tú, cielo. ¿Vas a seguir repitiendo lo que te dijeron en un en vivo lleno de emociones? ¿O vas a abrir los ojos y aceptar lo que ya confirmaron los jueces? Porque aquí no se trata de opiniones, se trata de hechos. Y el hecho es uno solo. Héctor Parra fue condenado por corromper a su propia hija. El telón cae, pero la verdad queda. Mamacitas. A estas alturas del partido, ya no hay espacio para las dudas cómodas, ni para las ilusiones recicladas. Después de haber recorrido los 5 bloques de esta historia, lo que queda no es ambigüedad ni suspenso. Lo que queda es una verdad que duele, pero que ya fue dicha por 2 jueces, sustentada en pruebas y grabada en expedientes judiciales. Héctor Parra fue condenado por corromper a su hija. Y no es una condena injusta, como tanto repiten. No es una sentencia sin sustento. Es la consecuencia de años de patrones de comportamiento, de peritajes serios, de testimonios firmes y de una víctima que, contra todo pronóstico, no se dejó quebrar. Porque sí, eso fue lo que intentaron hacer, quebrarla. Convertirla en villana, en mentirosa, en enemiga del amor paternal. Y lo hicieron con todas las armas sucias del manual de la manipulación. Desinformación legal. Abogados de TikTok.
Campañas de odio. Videos editados. Titulares falsos. Emociones baratas. Expertos que jamás leyeron la carpeta. Todo para sostener un relato podrido, igualito a los montajes que usan los chochólogos para venderte sanación mágica o a los gestos sobreactuados que Marifer Centeno convierte en verdades absolutas. Pero aquí no estamos hablando de energía ni de grafología. Estamos hablando de una niña, ahora joven, que fue corrompida por años. Que habló. Que denunció. Que resistió el odio de miles. Y que, al final, logró lo más difícil en este país, que un hombre con poder fuera sentenciado por agredirla. ¿Eso te parece poco? Y aún así, ahí siguen los fieles. Los que necesitan creer que todo es una conspiración. Los que aún juran que el amparo será su salvación, aunque en video se ve cómo le entregan la orden de aprehensión. Los que insisten en que fue absuelto, aunque haya una condena por un delito más grave. Los que repiten que la próxima audiencia es clave, aunque ya no hay nada por decidir. No lo hacen por justicia. Lo hacen por comodidad. Porque aceptar la verdad implica renunciar al ídolo. Y hay quienes prefieren quemar a la víctima en la plaza pública antes que desmontar el altar donde tienen al agresor. Y a ti, que llegaste hasta aquí conmigo, te dejo estas preguntas para que las lleves contigo. ¿Cuánto odio estás dispuesto a justificar, con tal de no ver lo que ya está a la vista? ¿Cuántas veces vas a repetir la mentira, antes de aceptar que siempre fue mentira? ¿Y cuánta gente más tiene que romper el silencio? ¿Para que empieces a escuchar? Porque el telón ya cayó, mamacita. El teatro terminó. Y cuando se barre el escenario, lo único que queda es la verdad. Y aquí, la verdad tiene nombre, rostro y voz. Alexa Hoffman fue escuchada. Y Héctor Parra fue condenado. Si este viaje te removió el alma, comenta, comparte y suscríbete, porque la justicia necesita altavoces, no cómplices del silencio. Y recuerda, aquí, con tu tía Mona, no se perdonan los abusos ni se aplauden los montajes. Aquí se honra la verdad, aunque incomode. Y se desenmascara al culpable, aunque llore bonito.